Bogotá. Una ciudad donde el poder político late al ritmo del asfalto y las promesas. En sus calles se construyen los sueños de millones y también los escándalos que cambiaron el rumbo de la historia reciente de Colombia. Era el año 2007. Un nuevo alcalde subía las escalinatas del Palacio Líbano con una sonrisa y un discurso de renovación. Su nombre, Samuel Moreno Rojas. Un apellido con peso histórico. Un político joven, heredero de una tradición y símbolo, en aquel momento, de esperanza. Prometió una Bogotá moderna, transparente, con un sistema de movilidad digno de una gran capital, pero tras los discursos y las maquetas de progreso se tejía una red silenciosa de intereses, favores y contratos que pronto sería conocida por todos como el carrusel de la contratación. Un entramado de irregularidades en los contratos de obra pública, especialmente en la fase 3 de Transmilenio, con cifras que superaban los 300.000 millones de pesos. En el centro del escándalo, un contrato, el 137 de 2007, destinado a la construcción de las troncales de la calle 26. Retrasos, sobrecostos, sesiones y decisiones administrativas que despertaron la atención de los organismos de control y la indignación de la ciudadanía. La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Alejandro Ordóñez Maldonado, asumió la investigación disciplinaria. Años después, el 4 de agosto de 2015, en una rueda de prensa transmitida en vivo, anunció su decisión, la destitución e inhabilidad por 18 años del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas. Para la Procuraduría, Moreno había determinado una sesión contractual irregular. Para su defensa, aquella era una acusación basada en conjeturas políticas, sin pruebas directas y amplificada por la presión mediática. Pero así nació una de las batallas jurídicas más emblemáticas del derecho administrativo colombiano, una confrontación entre poder y legalidad, entre el ruido de la política y el silencio del expediente. El exalcalde sostuvo que su proceso fue irregular, que se le sancionó sin pruebas, sin inmediación probatoria, y que la Procuraduría excedió sus competencias al imponerle una sanción de semejante magnitud. El caso llegó entonces al Consejo de Estado, que en sentencia del 23 de julio de 2020 analizó minuciosamente los actos sancionatorios y la posible vulneración de derechos fundamentales, el debido proceso, la legalidad disciplinaria, la motivación y la presunta desviación de poder con tintes políticos. Hoy, en esta audiencia académica, reviviremos aquel momento, no solo para reconstruir los hechos, sino para reflexionar sobre los límites del poder disciplinario frente a las garantías del servidor público y la independencia judicial. ¿Fue Samuel Moreno responsable de una falta gravísima que justificó su caída? ¿O fue víctima quizás de una sanción forjada bajo el peso de la opinión pública y la presión institucional? En esta sala resonarán de nuevo las voces de un proceso que dividió opiniones y marcó precedentes. La defensa del exalcalde, la posición de la Procuraduría, la intervención del ministro público y el análisis de este tribunal. Porque en el estrado, más que una historia, se debate un principio, el equilibrio entre el control del poder y la garantía de los derechos. Aquí comienza la audiencia pública del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 11001032500020170000730000 promovido por Samuel Moreno Rojas contra la Nación y la Procuraduría General de la Nación. El tribunal toma asiento. Los intervinientes se alistan. La grabación inicia. Y el silencio, una vez más, será elocuente. Cordial saludo a todos los comparecientes a este proceso, siendo el 11 de noviembre de 2025 a las 3 en punto de la tarde, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, por medio de María José Álvarez Ceballos, se instala en audiencia inicial por la cual se refiere el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el ciudadano Samuel Moreno Rojas contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, asunto en este despacho bajo el radicado 110001 0325 0002 0170 007300. Asimismo, se procede con la grabación de la presente audiencia, a la cual se refiere el artículo 183 de la Ley 1437 del 2011. Concederé ahora el uso de la palabra a los intervinientes para que hagan su presentación personal, identificándose cada uno con su nombre, documento de identidad, tarjeta profesional, si es el caso, dirección de correo electrónico para notificaciones y la parte que presenta. Entonces comenzamos por la parte accionante y posteriormente su apoderado judicial. Buenas tardes, su señoría. Soy Samuel Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 1007-569-367. Mi correo electrónico es samuelmoreno@gmail.com y mi número de teléfono es 319-234-0000. Muchas gracias. Ahora su apoderado judicial, por favor, preséntese. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Johan Tobar. Funjo como el apoderado judicial del accionante. Estoy identificado con cédula de ciudadanía 1000-686-554 y tarjeta profesional 603-038 223 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo de notificaciones es johantobar@gmail.com y mi dirección de notificaciones es carrera 87A, número 2657 Norte. Mi teléfono es 321-450-6835. Muchas gracias. Ahora, por favor, la parte accionada. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Angie Valentina Villarreal, identificada con cédula de ciudadanía 1000-695-533 y tarjeta profesional número 603-058-125 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo de notificaciones es avillarreal@universidadmayor.edu.co. Mi dirección de notificaciones es calle 77A Sur, número 14A08, Interior 2, y mi número de teléfono 312-337-3804. Muchas gracias. Ahora, por favor, el Ministerio Público se presenta. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Nicola Alejandra Barón Ortegón. Soy la representante del Ministerio Público. Mi documento de identidad es 1382-556 y mi número de tarjeta profesional es 602-004-222 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo de notificaciones es navarón@universidadmayor.edu.co. Mi dirección de notificaciones es calle 154, número 114 con 47 y mi teléfono es 314-473-2133.
Muchas gracias. Como consta en el expediente, se reconoce la personería jurídica de la doctora Angie Villarreal para que ejerza la representación judicial de la entidad accionada. Esta representación reconocida se hace en los términos de las facultades consagradas en el poder concedido. Se tiene constancia del registro de los intervinientes de la demanda. De que la demanda fue admitida, debidamente notificada y con traslado a las partes en los términos previstos por la ley. Con fin de darle inicio a la audiencia, se dispone entonces en esta diligencia a los siguientes aspectos. Etapa de saneamiento. Otorgar el uso de la palabra a los intervinientes para que expresen si encuentran vicio o irregularidad que pueda ser saneada en esta etapa procesal. Parte accionante. No, su señoría, no encuentro ningún vicio de hecho o de derecho. Parte accionada. No, su señoría, ningún vicio de hecho o de derecho. Y el Ministerio Público. No, su señoría, no encuentro ningún vicio de hecho ni de derecho. Este despacho, teniendo en cuenta el manifestado, no advierte tampoco irregularidad alguna que pueda implicar nulidad. Por tanto, se imparte la aprobación de legalidad a dicho trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y verificando que no existen nulidades que afecten la validez del proceso. Por tanto, se declara saneado el proceso. Esta decisión queda notificada por estrados. Sí, su señoría. De acuerdo, su señoría. De acuerdo, su señoría. Ahora bien, en este proceso, la Nación planteó excepciones previas, las cuales son, primero, la prescripción de la acción disciplinaria y, segundo, la improcedencia del control por cosa juzgada aparente. Por favor, parte accionante, pronúnciese de manera clara y concreta respecto de esta excepción. Claro que sí, su señoría. Con el fin de dar publicidad mediante esta audiencia y conforme a lo atendido sobre esta excepción, nos oponemos a la prescripción invocada. No aplica pues justamente la irregularidad que alegamos, consiste en la violación de los términos procesales y también a la falla de competencia temporal del Procurador General. No se trata de la prescripción de la acción, sino se trata más bien de la vulneración del debido proceso en el trámite disciplinario. Ok, conforme al artículo 182A del CEPACA, las excepciones de prescripción extintiva deben resolverse mediante sentencia anticipada, siempre que no se requieran pruebas adicionales. En este caso, pues se difiere la decisión para el fallo final, al considerarse materia de fondo. Respecto a la segunda excepción, no constituye oportunidad para dar publicidad a la excepción planteada debido a que el accionante guardó silencio respecto a esta segunda excepción. Por tanto, no hay razón de darle oportunidad de explicar lo que no hizo en su debido momento. Entonces, le doy la palabra a la gente del Ministerio Público para que intervenga de fondo respecto de esta excepción. Sí, sí, señoría. En relación con la excepción de improcedencia del control por cosa juzgada, el Ministerio Público considera que no se configura en este proceso ni en forma material ni en forma formal. De acuerdo con lo previsto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de CEPACA, la cosa juzgada requiere la concurrencia de una triple identidad. Esto significa que haya partes, que haya objeto y que haya causa. Y en este caso concreto, ninguno de estos elementos se acredita plenamente. Por tanto, los actos administrativos cuya nulidad se demanda no han sido objeto de examen previo por esta jurisdicción y no existe sentencia ejecutoriada que haya sido de fondo sobre su legalidad y sobre la misma. Por tanto, no se presenta identidad de objeto ni de causa con otro proceso anterior. Tampoco se evidencia identidad de partes, pues el actor, en este caso Samuel Moreno, ejerce su oportunidad de acción de nulidad y restablecimiento de derecho frente a actos diferentes y con nuevos fundamentos jurídicos, por lo que la litis no ha sido decidida previamente. En consecuencia, nosotros como Ministerio Público estimamos que la excepción pues, carece de fundamento fáctico y jurídico y que no hay ningún obstáculo procesal que impida el conocimiento de fondo del asunto por parte de este despacho. Por lo anterior, solicitamos desestimar la excepción de cosa juzgada y permitir que el proceso avance hacia la etapa probatoria, garantizando el principio de acceso efectivo de la Administración de Justicia y pues que el examen sea integral, ¿no? En cuanto a la legalidad que corresponde al Consejo de Estado en su calidad de juez. Gracias. Ok, teniendo en cuenta el amplio concepto del Ministerio Público frente a la excepción de improcedencia del control por cosa juzgada aparente, el despacho considera que no está llamado a prosperar, toda vez que no se acreditan los elementos de identidad de partes, objeto y causas exigido por el artículo 175 del CEPACA. Además, la decisión previa citada no resolvió de fondo el asunto, por lo que no constituye cosa juzgada real ni impide el examen de legalidad del acto acusado. Por ende, se niega las excepciones, la excepción propuesta y se continúa con el trámite del proceso. Así las cosas, se despachan de forma desfavorable las excepciones previas de prescripción de la acción disciplinaria e improcedencia del control por cosa juzgada aparente, se notifica por estrados. El silencio es elocuente, entonces, sobre la etapa de conciliación, conforme al numeral tercero del artículo 180 del CEPACA, por tratarse de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos sancionatorios disciplinarios, el objeto del litigio es de orden público, o sea, no conciliable. El acto administrativo de destitución no admite transacción ni conciliación. Dejo constancia, por lo tanto, de que no se logra una conciliación por improcedencia legal. Quedan las partes notificadas por estrados. Su silencio es elocuente. Bien, en firme estas decisiones, continuamos con el trámite para la fijación del litigio conforme al numeral séptimo de la ley 1437/2011 y para tales efectos se delimitaron los hechos y las pretensiones que serán materia de análisis por parte de este despacho. Concedo en primer lugar el uso de la palabra para que el apoderado actor en forma oral y concreta exponga los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda que dio origen a este proceso, causa, hechos, fundamentos jurídicos de manera sucinta y que realmente es lo que pretende obtener la parte actora.
Gracias, señora jueza. Pues bien, esta fijación del litigio se fundamenta en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, interpuesta contra los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación, que sancionaron al señor Samuel Moreno Rojas con destitución e inhabilidad general por 18 años. El fundamento fáctico esencial radica en que durante su periodo como alcalde mayor de Bogotá, el señor Moreno Rojas fue investigado y sancionado disciplinariamente por supuestamente haber hecho nacer la idea de la cesión del contrato 137 de 2007, correspondiente a la fase tercera de Transmilenio, lo que habría beneficiado de manera irregular a la firma cesionaria Grupo Empresarial Vías de Bogotá, SAS. No obstante, en la actuación disciplinaria se vulneraron gravemente los derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de la inocencia y al principio de legalidad. Esto debido a que primero no se demostró la participación real del señor Moreno Rojas en los hechos, segundo, se incurrió en falsa motivación al imputársele una falta inexistente, la de hacer nacer la idea sin ninguna prueba directa. Tercero, se desconocieron normas superiores como los artículos 29 y 121 de la Constitución, los principios de tipicidad y culpabilidad de la Ley 734 de 2002 y las competencias establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital 257 del 2006, los cuales determinan que el alcalde no ejerce funciones contractuales directas sobre los entes descentralizados como el IDU. Cuarto, la Procuraduría adelantó un proceso carente de toda, o sea, carente de imparcialidad y con suma inmediatez, trasladando pruebas penales sin permitir su contradicción, además de omitir la práctica de pruebas solicitadas por la defensa. Y quinto, la sanción impuesta fue desproporcionada, fue violatoria del principio de igualdad y con un evidente sesgo político. En consecuencia, lo que la parte actora pretende obtener es la declaratoria de nulidad de los actos administrativos del 4 de agosto de 2015 y del 29 de julio de 2016, el restablecimiento de este derecho mediante la cancelación de los antecedentes disciplinarios y que se reconozca la vulneración del debido proceso que afectó la honra y los derechos del señor Moreno Rojas. En suma, esta parte sostiene que la decisión sancionatoria adolece de falsa motivación, infracción directa de normas superiores, desviación de poder, violación del debido proceso, por lo que se solicita su anulación y la reparación de pues, los derechos que fueron conculcados. Ahora bien, la Nación, ¿cuál es su postura frente a los planteamientos hechos por la parte autora, no solo en esta audiencia, sino también pues, en el escrito de demanda? Muchas gracias, señora jueza. En representación de la Procuraduría General de la Nación, esta parte se opone en su integridad a las pretensiones de la demanda y a los planteamientos efectuados por el apoderado de la parte actora. En primer lugar, quiero precisar que la actuación disciplinaria adelantada contra el señor Samuel Moreno Rojas se desarrolló con sujeción a la Constitución, la ley y el debido proceso conforme a las facultades conferidas a la Procuraduría por los artículos 277 y 278 de la Constitución Política, así como la Ley 734 del 2002 y el Decreto Ley 262 del 2000. El procedimiento disciplinario se adelantó dentro de los términos legales con observancia de las garantías procesales de defensa y contradicción, y con base en pruebas legales oportunamente recaudadas. Desde la perspectiva fáctica, se acreditó que durante su gestión como alcalde de Bogotá, el señor Samuel Moreno Rojas intervino de manera determinante en la sesión del contrato 137 del 2007, que corresponde a la fase 3 de Transmilenio, operación contractual que presentó múltiples irregularidades, entre las cuales se probó lo siguiente. La sesión favoreció indebidamente a la firma Grupo Empresarial Vías de Bogotá, SAS, pese a no cumplir todos los requisitos de habilitación. La operación se realizó en contravía de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad administrativa que se rigen a la contratación estatal. Además, se afectó el interés público a permitir la continuidad de un proceso contractual viciado con deficiencias técnicas y financieras. En el plano jurídico, la competencia del Procurador General de la Nación para conocer y sancionar al alcalde mayor de Bogotá se encuentra plenamente establecida en el artículo 278, numeral 1 de la Constitución y en los artículos 7 y 8 del Decreto 262 del 2000, que le atribuyen facultades disciplinarias directas respecto de los servidores públicos aforados. Contrario a lo sostenido por la parte actora, la sanción impuesta no fue producto de un sesgo político ni de una motivación falaz, sino del análisis objetivo de los elementos probatorios. Las pruebas demostraron que el entonces alcalde ejerció un control funcional y de tutela sobre el IDU, lo que permite incidir en la ejecución contractual. Por tanto, su omisión o intervención irregular comprometía su responsabilidad disciplinaria. En cuanto a las supuestas violaciones al debido proceso, se debe precisar que el disciplinado contó la defensa técnica en todo momento, también tuvo acceso al expediente, rindió versión libre y presentó descargos y recursos, los cuales fueron resueltos motivadamente. Por ende, no existió vulneración alguna de los derechos de defensa o contradicción. Finalmente, frente a la alegada prescripción, la Procuraduría sostiene que el término de 5 años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 del 2002 se computa desde el 3 de mayo del 2011, fecha en la cual el señor Moreno Rojas dejó de ejercer el cargo de alcalde mayor de Bogotá. En consecuencia, la decisión sancionatoria del 4 de agosto del 2015 fue adoptada dentro del término legal, por lo que la acción disciplinaria no se encontraba extinguida. En suma, señora jueza, la Nación considera que los actos administrativos acusados son legales, válidos y ajustados a derecho, pues fueron expedidos por suficientes y conforme al marco normativo disciplinario vigente. Por tanto, solicitamos que se nieguen todas las pretensiones de la demanda, se mantenga la validez de las decisiones sancionatorias y se impongan las costas a la parte actora. Bien, entonces, ya expuestas las pretensiones y posiciones de las partes, procederé a delimitar los hechos. Y vamos a establecer dentro de los varios hechos que se formularon en la demanda cuáles se consideran hechos no controvertidos o que no requieren prueba. Los siguientes. 1.
Samuel Moreno Rojas fue elegido alcalde del Distrito Capital de Bogotá el 28 de octubre de 2007 y se posicionó en dicho cargo el 1 de enero de 2008. En ejercicio de esas funciones tenía la competencia para designar a los representantes de los institutos descentralizados, entre ellos el IDU, y en tal sentido el demandante decidió ratificar a Liliana Pardo Gaona como directora del IDU, persona que venía ejerciendo pues dicha dignidad en la administración distrital anterior. Segundo, el IDU como ente descentralizado debía realizar las obras del Distrito Capital de Bogotá. eh, en consecuencia, esta entidad celebró con la empresa Transmilenio SAS el convenio interadministrativo 020 de 2001. Derivado de ello, tanto el IDU como el Transmilenio SAS suscribieron unos contratos de obra, entre ellos el número 137 de 2007 con la Unión Temporal Tranvía, UTT. Y este acuerdo de voluntades, junto con otros más, se reconocerían más adelante como los contratos de la fase 3 del Transmilenio. Tercero, el contrato 137 de 2007 comprendió lo que en la licitación pública que le dio origen se denominó el Grupo 4, cuyos tramos de obra fueron entre la transversal 76 y la carrera 42B y la carrera 19 de la ciudad de Bogotá. Este contrato fue suscrito con la Unión Temporal Transvial por un valor inicial de 315.580 millones, 224.330 pesos y un valor final de 349.565 millones, 908.937 pesos. Cuarto, conforme a lo aceptado por el mismo demandante y a lo demostrado por algunos organismos de control, entre ellos la Contraloría General de la República, el contrato 137 de 2007 y los demás que en su conjunto corresponden a la fase 3 de Transmilenio no cumplieron su objetivo, no lograron su propósito y no se llevaron a cabo dentro de los plazos y términos pactados. Pese a ello, y según la demanda, contra los contratistas y los funcionarios de Transmilenio no se perpetuó investigación disciplinaria o fiscal alguna. Quinto, en el año 2011, la Procuraduría General de la Nación, antes de los hechos del proceso disciplinario del contrato 137-2007 relacionados con esta demanda, investigó y sancionó otras faltas disciplinarias por irregularidades en todos los contratos de la fase 3 del Transmilenio a algunos funcionarios del IDU, entre ellos Liliana Pardo Gaona, directora de dicho instituto, Inocencio Meléndez Julio, director jurídico, Luis Eduardo Montenegro, subdirector de infraestructura, Rafael Hernández Daza, director técnico de planeación, entre otros. En el proceso disciplinario seguido contra las anteriores personas, la entidad demandada ordenó la expedición de copias para que en una actuación diferente fuera investigado el señor Samuel Moreno Rojas en su condición de alcalde mayor de Bogotá. Séptimo, los hechos de la acusación disciplinaria en el que fue investigado Samuel Moreno Rojas describieron en la demanda conforme a lo señalado por la Procuraduría en los actos sancionatorios así. Se investigaron en esta actuación las presuntas irregularidades de la cesión del contrato 137 de 2007 correspondientes a la fase 3 del Transmilenio, la cual fue realizada entre los meses de enero y febrero del 2010, actuaciones que se llevaron a cabo con la participación del alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y la directora del IDU en ese entonces, Liliana Pardo Gaona, quienes permitieron que la firma cesionaria, promesa de construcción de sociedad futura, Grupo Empresarial Vías de Bogotá, SAS, se beneficiara de manera irregular de los recursos del Estado. Octavo, desde el punto de vista procesal, el Procurador General de la Nación, el 6 de octubre de 2011, designó como funcionario especial para que adelantara las presentes diligencias a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Esta dependencia remitió nuevamente las diligencias al despacho del Procurador General el 12 de octubre del mismo año y por ello el jefe del Ministerio Público ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde mayor de Bogotá, que es Samuel Moreno Rojas, el 21 de octubre de 2011. Luego, el 27 de julio de 2012 se incorporaron pruebas, el 27 de diciembre de ese año se profirió un auto de prórroga de la investigación y el 17 de junio de 2014 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria. Surtido el trámite anterior, el 27 de junio del 2013 se le formularon 3 cargos a Samuel Moreno Rojas. De esa manera, y adelantando el juicio disciplinario, en donde se rindieron cargos, se practicaron pruebas, se resolvieron solicitudes de nulidad y se presentaron alegatos de conclusión, el Procurador General de la Nación, el 4 de agosto del 2015, profirió decisión de única instancia, mediante la cual sancionó al señor Samuel Moreno con destitución e inhabilidad general de 18 años. Notificado el acto anterior administrativo, el abogado del demandante interpuso recurso de reposición. En tal sentido, el Procurador General profirió la decisión el 29 de junio de 2016, mediante el cual se resolvió la impugnación y confirmó lo resuelto en la decisión de única instancia. Por ende, pues se ratificó la destitución e inhabilidad general de 18 años contra el señor Samuel Moreno Rojas. Y noveno, antes de presentar esta demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, se intentó una conciliación extrajudicial entre las partes, pero pues esta resultó fallida. Bueno, estos hechos, no solo por ser públicos, notorios o de documentos oficiales, no requerirán prueba adicional, ya que esa es la principal implicación que trae el artículo 180 en el numeral 6 relacionado con la fijación del litigio en el CEPAC. ¿Están de acuerdo sobre los hechos y hay pleno acuerdo sobre los hechos ya previamente narrados? Y su señoría. Conforme, señoría. De acuerdo, su señoría. Ok, entonces las partes quedan notificadas por estrados. De acuerdo, se determinan para fijar el litigio si los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se destituyó e inhabilitó por 18 años al señor Samuel Moreno Rojas, adolecen de nulidad por, primero, presunta violación del debido proceso y del derecho de defensa; segundo, infracción del principio de legalidad disciplinaria; tercero, falsa motivación en la imputación de la conducta de determinación en la sesión del contrato 137-2007; y cuarto, la desviación de poder por razones de sesgo político o mediático. Queda entonces notificado por estrados. Y su Procedemos señoría. entonces con el decreto de pruebas en atención a lo dispuesto en el artículo 180, numeral décimo del CEPACA. Pruebas necesarias para la verificación de los hechos en materia del proceso. Primero, se ordena incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita los documentos aportados por las partes, tanto con la presentación de la demanda como con la contestación de la misma. Los documentos serán debidamente valorados en la sentencia, que habrá de proferirse pues en su oportunidad. Respecto de las pruebas solicitadas por la parte accionante, el despacho considera procedente acceder a su petición y en consecuencia se decreta la recepción testimonial de las siguientes personas: Liliana Pardo, exdirectora del IDU;
y Samuel Moreno Rojas, parte accionante. Otras pruebas consideradas pertinentes son la copia del certificado de las actas del Consejo Directivo del IDO entre 2009 y 2010, la copia del Acuerdo Distrital de 257 de 2006 sobre competencias del alcalde mayor. Tercero, una inspección judicial al expediente contractual 137 de 2007. Y cuarto, el laudo arbitral del 9 de diciembre de 2013 emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se discutieron pues, los mismos contratos. Ok, tercero, respecto a las pruebas solicitadas por la parte accionada, el despacho considera procedente acceder a su petición y en consecuencia se decreta la recepción de los testimonios de las siguientes personas. Primero, Tomás Alejandro Cortés, actual representante legal del IDU, y Samuel Moreno Rojas, la parte accionante. Otras pruebas consideradas pertinentes, los informes de la Contraloría General y de la Procuraduría Delegada, la copia de la rueda de prensa de 2004, del 4 de agosto del 2015, en la que el Procurador General expidió públicamente los fundamentos de la sanción, copia integral del expediente disciplinario, los actos sancionatorios de 2015 y 2016, las actas de versión libre y los testimonios de los funcionarios del IDU. El expediente contractual completo del contrato 137-2007 y sucesión al Grupo Empresas Vías de Bogotá, incluyendo los otros CIES 5 al 8, los informes de supervisión y las actas de junta directiva donde participa la exdirectora Liliana Pardo Gaona. Con fundamento en el artículo 165 del CEPACA se tienen como pruebas documentales los expedientes ya aportados, así como los actos administrativos y piezas procesales pues ya certificadas. Quedan incorporados al proceso y se decreta igualmente pruebas de oficio con el propósito de obtener material probatorio proveniente de otros procesos judiciales y administrativos, las siguientes. O bueno, la única. Se oficia a la Procuraduría para que remita las grabaciones de la audiencia disciplinaria, así como las copias de los recursos de reposición presentados. Se decreta la práctica de las pruebas propuestas por las partes, se considera pertinente, conducente y útil. Entonces, la audiencia de pruebas se celebrará en este mismo acto de conformidad con el artículo 179 del CEPACA. Al ser este proceso de única instancia y audiencia concentrada, quedan entonces las partes notificadas por estrados. De acuerdo, su señoría. No tengo ninguna observación, su señoría. De acuerdo, su señoría. Entendido la etapa final de la audiencia inicial y guiados por el artículo 181 del CEPACA, debemos fijar la fecha para la audiencia de pruebas. Esta sala convoca a las partes el día 12 de noviembre del presente año, pues para la audiencia de pruebas declaro entonces por terminada pues la audiencia a las 3:43 de la tarde del día 11 de noviembre del 2025. Siendo las 3 de la tarde del día 12 de noviembre de 2025, se reanuda la audiencia concentrada para la práctica de pruebas decretadas. Les habla María José Álvarez Ceballos, magistrada ponente, y formalmente declaro abierta e instalada la audiencia de pruebas que contempla el artículo 181 del CEPACA dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por el ciudadano Samuel Moreno Rojas en contra de la Nación, Procuraduría General de la Nación. Continuamos con la audiencia. Los términos establecidos en el artículo 181 del CEPACA, saneamiento del proceso. Siguiendo los términos del mencionado artículo, se entiende que agotada cada etapa del proceso, el juez debe ejercer control de legalidad para sanear los vicios que acarreen pues, nulidades. Así las cosas, el despacho, al revisar el expediente, encuentra que el trámite de la audiencia inicial y la presente audiencia no se configuró irregularidad alguna que dé lugar a nulidad. Sin embargo, se le va a preguntar a los intervinientes si advierten pues, alguna irregularidad para ser saneada de una vez. ¿Ok? Teniendo en cuenta que no hay irregularidades, continuamos la presente audiencia con pruebas con el fin de verificar y hacer recaudo de las pruebas pues ya decretadas en la audiencia inicial. Y en aquella audiencia se decretaron los testimonios de Liliana Pardo Gaona, exdirectora del EDU, Samuel Moreno Rojas, para interrogatorio de parte, solicitados por la parte accionante, y el testimonio de Tomás Alejandro Cortés, actual representante legal del EDU, y Samuel Moreno para un contrainterrogatorio solicitado por la parte demandada. Procedemos entonces a la inspección judicial de los documentos contractuales remitidos por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, correspondientes al contrato 137 de 2007, sus otros CIES y la sesión efectuada a la Unión Temporal Grupo Vía SAS. Esta revisión pues ya fue efectuada previamente y se evidencia la participación del entonces alcalde mayor en reuniones de seguimiento donde se trató la viabilidad de la sesión contractual. Se concede el uso de la palabra al representante del IDU, doctor Tomás Alejandro Cortés Sarmiento, para que precise el alcance de estos documentos. Por favor, identifíquese para el registro. Su señoría, mi nombre es Tomás Cortés Sarmiento, identificado con la cédula de ciudadanía 1049-611-191. Actualmente resido en la ciudad de Bogotá. Me desempeño como representante legal del Instituto de Desarrollo Urbano. Recibo notificaciones al correo cortés@uniconmayor.edu.co y mi teléfono es 311-5952-755. Señor Tomás Cortés, le recuerdo que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, todo testigo está obligado a decir la verdad sobre los hechos que conozca. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto se le pregunte? Sí, juro. Se le advierte en ese caso que de faltar a la verdad incurrirá en un delito de falso testimonio sancionado por el Código Penal y, por supuesto, pues ya puede proceder para iniciar su declaración. Comparezco el día de hoy, en la calidad de testigo citado por la parte accionada, para rendir declaración sobre hechos de materia del proceso. De los documentos revisados se observa que el alcalde no firmó el contrato ni los otros cierres. No obstante, presidió reuniones de seguimiento y solicitó celeridad en la ejecución del proyecto,
Por lo tanto, la decisión formal de acertar la sesión me adopta por la directiva del la doctora Liliana Pardo Gaona su ejercicio de sus competencias técnicas y jurídicas. Así, consolida el acta 18 del 2009. Su señoría, esta prueba es determinante. Se confirma que el señor Samuel Moreno Rojas no participó materialmente en en la sesión contractual. La sanción disciplinaria se basó en inferencias y no en pruebas directas, configurándose una falsa motivación. Solicito que así conste en el acta. Su señoría, nos oponemos a esta interpretación. En el expediente disciplinario constan testimonios que acreditan que el entonces alcalde impartió directrices verbales que influyeron en la decisión del IDU. Esta actuación constituye determinación conforme al artículo 45 de la Ley 734 del 2002 y fue debidamente valorada por la Procuraduría General. El Ministerio Público considera que los documentos inspeccionados muestran la existencia de una cadena de mando institucional. Si bien la decisión formal fue del IDU, el alcalde incidió en la orientación política de la gestión contractual. Esta influencia, aunque indirecta, puede ser jurídicamente relevante. Corresponderá al despacho valorar su alcance en la sentencia. Se deja constancia entonces en el acta de las manifestaciones de las partes y se inicia la inspección documental. Se procede a recibir el testimonio de la doctora Liliana Pardo Gaona, directora del IDU, exdirectora del IDU, para que presida el alcance de estos documentos. Por favor, identifíquese para el registro. Muy buenas tardes, señorita. Soy Liliana Pardo, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano, identificada con la cédula de ciudadanía número 1049-611-192. Recibo notificaciones al correo lipardo.universidadmayor.edu.co. Mi teléfono es 311-59-52-756. Señora Liliana Pardo, le recuerdo que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, todo testigo está obligado a decir la verdad sobre los hechos que conozca. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto se le pregunte? Sí, juro. Se le advierte que en caso de faltar a la verdad incurrirá en un delito de falso testimonio sancionado por el Código Penal. Puede proceder entonces a iniciar su declaración. Durante la administración del alcalde Samuel Moreno, se realizaron varias discusiones sobre la fase 3 de Transmilenio. El señor alcalde solicitó la agilidad de la ejecución del contrato, pero no impartió orden alguna sobre la sesión. La decisión fue adoptada por mi despacho, conforme a criterios técnicos y análisis de informes de vialidad. Doctora Pardo, una breve intervención. Quisiera preguntarle si recibió usted alguna instrucción o presión del alcalde para adjudicar la sesión al grupo Vías de Bogotá. No, señor, actuamos dentro de la autonomía del IVA del alcalde, conocía el avance general de la obra, pero nunca dio órdenes específicas. Por otro lado, ¿el alcalde fue informado previamente sobre los informes de viabilidad antes de que usted aceptara la sesión? Sí, fue informado en el Consejo de Gobierno. Mostró su conformidad con la comunidad del proyecto, sin intervenir en la decisión contractual. Se entiende por rendido el testimonio, su contenido será pues valorado en conjunto con los demás medios de prueba conforme al principio de libre apreciación probatoria. Señores intervinientes, continuamos con la audiencia de pruebas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Samuel Moreno Rojas contra la Nación, contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 179 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Procederemos ahora a la práctica de la prueba testimonial de parte correspondiente a la declaración del señor Samuel Moreno Rojas en calidad de demandante dentro de este proceso. Señor Moreno Rojas, le recuerdo que se encuentra bajo juramento y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221 del Código General del Proceso, deberá responder con veracidad las preguntas que le sean formuladas. Le advierto que su declaración se apreciará como confesión en lo que sea desfavorable conforme a la ley. ¿Jura usted decir la verdad sobre los hechos que le sean preguntados? Sí, su señoría, juro decir la verdad. Tiene la palabra el apoderado accionante Johan Tobar para interrogar a su cliente. Muchas gracias, su señoría. Señor Moreno, por favor manifieste a este despacho si en alguna reunión o documento usted impartió instrucción expresa, escrita o verbal para que se realizara la sesión del contrato 137 de 2007. No, no existe ningún acto administrativo o acta de reunión donde diga que yo ordene esa sesión. Las decisiones fueron adoptadas por el IDO conforme a su autonomía. Por favor, señor Moreno, diga si en el proceso disciplinario se practicó alguna diligencia de prueba en su presencia con inmediación directa. No es así. La Procuraduría trasladó pruebas del proceso penal, pero no practicó audiencias presenciales ni testimonios, en mi presencia o en la presencia de mi defensa. Por favor, señor Moreno, sírvase de informar al despacho si usted solicitó la práctica de pruebas de descargo y cuál fue la respuesta que recibió por parte de la Procuraduría. Sí, la solicité, varias declaraciones, entre ellas las de la directora del IDU, el secretario jurídico distrital, pero todas fueron negadas sin motivación clara. Entonces, por favor, señor Moreno, explique si durante dicho trámite disciplinario se le garantizó plenamente el derecho a la contradicción de las pruebas trasladadas. No,
No se me permitió controvertir directamente las declaraciones ni los documentos que provenían de otros procesos. Esa fue una de las principales vulneraciones al debido proceso. Y por último, por favor, señor Moreno, dígale a este tribunal si usted considera que esa sanción que se le fue impuesta guarda alguna relación con la conducta que se le atribuyó. No, señor. La sanción fue desproporcionada y carente de sustento jurídico. No se acredita daño, dolo ni determinación. Es una sanción construida sobre una presión mediática y no sobre pruebas. Muchas gracias, señor Moreno. Su señoría, no tengo más preguntas. Bien, entonces procede la apoderada de la Nación, la doctora Angie Villarreal. Se le recuerda que las preguntas deben ser concretas, claras y referirse a los hechos objetos del proceso. Muchas gracias, su señoría. Señor Moreno, quisiera preguntarle, dígale a este despacho si es cierto que durante su mandato como alcalde mayor de Bogotá, usted ejercía la máxima dirección de la administración distrital y la supervisión general de sus secretarios. Sí, como alcalde mayor de Bogotá, era el jefe de la administración distrital. Pero las entidades descentralizadas, como el Instituto de Desarrollo Urbano, tienen autonomía administrativa y presupuestal. Y pues así, cada director responde por las decisiones que toma. Vale, señor Moreno, indíquele por favor a este despacho si recuerda haber participado en alguna reunión donde se discutió la continuidad o cesión del contrato 137 del 2007 correspondiente a la fase 3 de Transmilenio. Sí, se discutió la necesidad de mantener la ejecución del proyecto por su importancia para la ciudad, pero nunca impartí orden alguna sobre la cesión contractual. Señor Moreno, diga si es cierto que en ese expediente disciplinario obran testimonios de contratistas y funcionarios que afirmaron que usted conocía los acuerdos para esa sesión. Sí, pero esos testimonios fueron trasladados del proceso penal sin que yo pudiera contradecirlos directamente. La Procuraduría los valoró como prueba reina, sin mediación ni verificación directa. Señor Moreno, manifieste si existe en el expediente alguna prueba documental que nos demuestre que usted recibió dinero o beneficio económico por la cesión del contrato. No existe. Ni la Procuraduría ni la Fiscalía hallaron pruebas de que yo haya recibido el dinero o haya influido en la sesión. Mi sanción se basó en conjeturas políticas y no en evidencias. Diga si usted conocía o debía conocer el Código Disciplinario Único durante su gestión. Claro, por supuesto. Como servidor público conozco mis deberes y conozco todo el régimen disciplinario que nos aplica. Explíquele al despacho cómo pudo ocurrir una sesión contractual de esa magnitud durante su administración sin su conocimiento o autorización. La función del alcalde es dar los lineamientos generales de la política pública, pero no aprueba contratos ni sus modificaciones. Las decisiones operativas corresponden directamente a la cabeza del IDO. La Procuraduría confundió el control político con la dirección contractual. Diga si su defensa interpuso múltiples solicitudes de prueba y recursos durante el proceso disciplinario. Sí, porque estaba ejerciendo mi derecho a la defensa. Pero las demoras no se debieron a mi defensa, sino a la falta de impulso procesal por parte de la Procuraduría. Finalmente, señor Moreno, manifiéstenos si considera que la sanción impuesta por la Procuraduría le parece desproporcionada. Totalmente sí. No se comprobó mi participación directa ni la existencia del daño patrimonial. La inhabilidad de los 18 años es totalmente excesiva y es una medida más política que jurídica. No tengo más preguntas, su señoría. Se deja constancia en acta de las preguntas formuladas y de las respuestas rendidas bajo juramento por el señor Samuel Moreno Rojas. El despacho valorará esta declaración en conjunto con los demás medios probatorios, recaudados, conforme a los principios de sana crítica y mediación y libre apreciación judicial establecidos en el artículo 176 del CEPAC. Su señoría, reitero que mi destitución careció de fundamento probatorio. Jamás ordené la sesión contractual. Mi gestión fue administrativa y no contractual. La Procuraduría me sancionó por presiones mediáticas y políticas, desconociendo mi derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Ok, se deja constancia la intervención del demandante, el cual será tenido en cuenta en la valoración final del proceso. No existiendo más pruebas por practicar, se declara cerrada la etapa probatoria conforme a los artículos 181 del CEPAC. Las pruebas documentales y testimoniales serán valoradas integralmente en la sentencia y procedemos ahora a convocar la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en la que se escucharán los alegatos finales de las partes, el concepto del Ministerio Público y posteriormente pues, se emitirá la sentencia. Se reanuda la audiencia dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho con fundamento en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Se escucharán los alegatos finales en este orden, la parte actora, la parte demandante y finalmente el Ministerio Público. Agotadas las intervenciones, este despacho pasará a deliberar y dará pues lectura de la sentencia. Concedo a la parte actora para sus alegatos finales. La palabra. Señora jueza, en representación del señor Samuel Moreno Rojas, quiero sustentar las pretensiones contenidas en la demanda y solicito la nulidad de los actos sancionatorios por las siguientes razones. Primero, por la violación del debido proceso del principio de legalidad disciplinaria. La conducta imputada de hacer nacer la idea o determinar la sesión no constituía una tipificación disciplinaria completa y precisa al tiempo de los hechos. La Procuraduría amplió indebidamente la norma contraviniendo la taxatividad sancionadora y el artículo 4 de la Ley 734 de 2002. La vulneración del debido proceso, ya que el trámite disciplinario adoleció de dilaciones injustificadas, omisión de inmediación probatoria y minusvaloración de pruebas de descargo solicitadas por la defensa. Estas irregularidades afectaron la garantía de defensa material. Tercero, la prescripción y la caducidad, ya que la prolongación de la actuación y la dislocación en los términos procesales tomaron circunstancialmente la alegación de que la actuación se surtió dentro de término. En todo caso, la dilación genera un examen de la operatividad de la acción sancionatoria. Cuarto, la falsa motivación y ausencia de prueba directa, ya que la Procuraduría fundó la sanción en inferencias, traslados probatorios y conjeturas. No hay ninguna prueba documental ni testifical que acredite que mi representado ordenó, determinó o dirigió la sesión contractual. Y
Finalmente, la desproporcionalidad, ya que esa sanción de destitución e inhabilidad por 18 años no guarda ninguna necesidad o la necesaria proporcionalidad con la conducta probada en el expediente. Por lo anterior, solicito que se aclare la nulidad de los actos del 4 de agosto de 2015 y 29 de julio de 2016 y se ordene el restablecimiento del derecho del señor Moreno, así como la cancelación de los antecedentes disciplinarios y las reparaciones que este despacho considere procedentes. Muchas gracias. Concedo la palabra a la parte accionada para sus alegatos finales. Por el debido respeto, honorable jueza, competencia y legalidad, la Procuraduría actúa en ejercicio de la potestad disciplinaria conferida en la Constitución, más específicamente en su artículo 277 y el marco normativo vigente. La investigación fue debidamente motivada y tramitada. Segundo, no opera la prescripción porque la apertura de la investigación se produjo dentro de los términos legales y las actuaciones interrumpieron el cómputo de prescripción en varias ocasiones debidamente registradas. No existe ninguna razón fáctica ni jurídica para declarar la caducidad. Tercero, con respecto a la carga probatoria y la determinación, el acervo probatorio, actas de junta del IDU, testimonios de funcionarios, versiones libres y documentos contractuales demuestran que el entonces alcalde, por su incidencia funcional y las orientaciones impartidas en reuniones y seguimiento, configura una forma de determinación a título disciplinario en el artículo 45 de la Ley 734 del 2002. La ausencia de firma de los otros IES no excluye la responsabilidad funcional. Cuarto, motivación suficiente y proporcionalidad. Los actos sancionatorios contienen motivación fundada y una valoración racional de la prueba. La medida disciplinaria responde a la gravedad de la conducta y a la tutela del interés público. Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se nieguen las pretensiones de la demanda y declaren ajustados a derecho los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación. Muchísimas gracias, su señoría. Muchas gracias. Concedo la palabra ahora al Ministerio Público para sus alegatos finales. Gracias, señora juez. Por las razones expuestas en esta última etapa, el Ministerio Público interviene en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales como garante del orden jurídico, de los derechos fundamentales y de la administración. Luego de examinar el expediente, las pruebas practicadas y los alegatos de las partes, esta delegada considera que el asunto sometido a decisión exige ponderar dos dimensiones del derecho público. De un lado, la potestad sancionatoria del Estado, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y del otro, las garantías esenciales del debido proceso y la legalidad que amparan a los servidores públicos que son sometidos a un proceso disciplinario. El proceso ha permitido establecer que los actos administrativos demandados fueron expedidos por la autoridad competente y en el marco del procedimiento previsto, de acuerdo a la Ley 734 de 2002, aunque la parte actora ha cuestionado tanto la tipicidad de la falta imputada como la falta de suficiencia probatoria y de motivación de esta decisión. El Ministerio Público observa que el debate jurídico no recae sobre la existencia de los hechos que dieron origen al proceso disciplinario, o sea, en relación con la cesión del contrato 137 de 2007 del IDU, sino que este proceso y este debate jurídico debe recaer sobre el alcance de la responsabilidad del entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, y pues la correcta aplicación del principio de autoría en materia disciplinaria, particularmente en lo que se confiere a la modalidad de determinación. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, en efecto, considera que el señor Samuel Moreno determinó a la directora del IDU para hacer un contrato de manera irregular. Sin embargo, la valoración probatoria realizada en esta instancia judicial revela que no existe una prueba directa de que el actor hubiese impartido una instrucción, orden o sugerencia que diera origen a esta conducta y que los testimonios recaudados, incluso los provenientes de los propios contratistas y de los funcionarios investigados, no acreditan una intervención activa del demandante. Por otra parte, la defensa ha sostenido la existencia de violaciones al debido proceso en materia disciplinaria por haberse negado la práctica de pruebas oportunas y por haberse trasladado elementos de un proceso penal sin posibilidad de poder acceder al derecho de contradicción. Estos hechos devienen a que hay una carencia o una ausencia de un análisis integral en materia de ilícito sustancial y ameritan una revisión estricta por parte de esta juez, a fin de establecer si la sanción sí se fundó en un acervo probatorio legalmente obtenido y debidamente motivado. Desde la perspectiva del Ministerio Público, la potestad disciplinaria de la Procuraduría es incuestionable en términos constitucionales, conforme a los artículos 277 y 278 de la Constitución Política y también pues, a la jurisprudencia que ha reiterado constantemente el Consejo de Estado. No obstante, su ejercicio debe limitarse a la proporcionalidad, a la motivación y al respeto por la presunción de legalidad y de inocencia. Y pues cualquier desvío en cuanto a estos principios afectará la legitimidad del control disciplinario y vulnerará, por supuesto, derechos fundamentales del servidor público sancionado. Así las cosas, el Ministerio Público considera que corresponde a este despacho evaluar si los actos acusados adolecen pues, de una falsa motivación, de desviación de poder, o si no se evidencia de manera clara una relación entre el actor y los hechos o el objeto de los hechos que se reprochan. Y también encuentra que la actuación disciplinaria pues cumple con todas las garantías constitucionales, la legalidad del procedimiento y la debida motivación de la decisión. Esto también deberá ser confirmado pues, por este despacho, validar la validez del acto y pues ejercer el control disciplinario de todo Estado social de derecho. Finalmente, pues independientemente de cuál sea la decisión que adopte la juez, sí creemos que esta audiencia ha servido y ha surtido un examen riguroso de la prueba, de la tipicidad disciplinaria y la proporcionalidad de la sanción.
garantizando así pues la supremacía del derecho y la confianza que deben de tener la ciudadanía en las instituciones. El Ministerio Público deja constancia que su intervención no busca favorecer intereses particulares, sino nuestra función es asegurar la aplicación correcta del derecho, el respeto por las garantías fundamentales y que todo se dé bajo los principios de legalidad que debe regir toda actuación administrativa y jurisprudencial en nuestro Estado. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias. Terminadas entonces pues las intervenciones y si las partes no tienen ninguna observación, voy a hacer lectura del fallo de la sentencia del resuelve. Primero, se niegan las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Samuel Moreno Rojas contra la Nación, Procuraduría General de la Nación. Segundo, se declara ajustados a derecho los actos administrativos sancionatorios del 4 de agosto de 2015 y del 29 de julio del 2016, que interpusieron sanción de destitución e inhabilidad general por 18 años al accionante Samuel Moreno. Tercero, sin condena en costas por tratarse de un proceso de naturaleza pública. Notificado en estrados, cúmplase conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del CEPACA. Se levanta la audiencia.